levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, sí, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de júbilo! ¡Sí, Señor! ¡Levántate! ¡Aleluya! Los justos se alegran en ti, Señor. Conmigo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dile conmigo, levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos los justos, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Hey! ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, sí, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas
enemigos. Huyan delante, levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a saludar de nuevo. No nos escuchaban, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos estar acá en este set de Manuel TV. Recuerde, estamos a través de Manuel TV, Canal 20, Cable de la UAN, unidos con Radio Trujillo, la 103.5, y enlazados hasta Olancho, en dulce nombre de Culmí. Está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada aquí en Trujillo, Colón. Como todos los viernes, hoy está con nosotros nuestra hermana Mayra Escoto, que nos acompaña los viernes y trae la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestra vida. Siempre el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, ven hoy a los pies de Cristo y sé salvo. Contabilizamos las 8:18 aquí en Emanuel TV. Buenos días, hermana Mayra, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, pastor, y buenos días a todos los que nos están sintonizando esta mañana, y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pastor, y Dios nos ha regalado un día hoy precioso. Un día muy bonito, por Amén. cierto. Hemos estado con calores y todo, pero hoy el día está, por lo menos empieza fresco, y esperamos que así se mantenga y que podamos disfrutar de un día bello bajo la bendición total y completa de Dios, hermana Mayra. Amén, porque así dice la palabra, pastor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Lo principal y lo primordial día tras día es buscar de Dios. Amén. Él tiene que ser el centro de nuestra vida y vivir para Él siempre. Hoy estamos en Cristo, hoy somos cristianos, hay una comunidad de cristianos a nivel del mundo muy grande y el reino de Dios se está expandiendo día tras día y debemos de permanecer fieles al que nos salvó, hermana Mayra. Amén, pastor, así es. Es lo más importante en esta vida. Es lo más importante el poder nosotros disfrutar de la presencia de Dios y de vivir para Él día tras día. Hoy nuestra hermana Mayra nos trae un tema muy importante, hermana Amén, Mayra. pastor, traemos un tema poderoso hoy bajo el nombre de Dios habla de diferentes formas. Amén. Mire qué importante. Dios en este momento está hablándonos y está hablándole a usted. Cada día Dios nos habla. Amén. Yo le pregunto, ¿cuánto usted está escuchando a Dios? De repente algunos esperan, hermana Mayra, escuchar a Dios de manera tangible, que Dios les hable así directamente. Pero Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Así que nuestra hermana Mayra queda con nosotros. Amén, pastor, y para eso invitamos a todos los que nos están escuchando a través de la radio, a través que nos están viendo a través de la televisión, a través de la internet, que busquen su libro, el libro de Job 33:14, pastor. Así es, 33:14. Gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo. El libro de Job 33:14, ahí vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su palabra, claro. Y por eso traemos el tema Dios habla de diferentes formas.
Aquí mire, dice Job 33, 14, honrando a los tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, y entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué importante lo que Job dice, ¿verdad? Y esto, ¿cómo podría decir? Hay multiformas, maneras de cómo Dios habla y cómo Dios está hablando directamente día tras día a la vida del ser humano. Amén. Y el ser humano no escucha. Hay una interferencia gigantesca que impide que tú escuches. De este lado, tú no estás prestando atención. Por el otro lado, el diablo está buscando interferir que tú escuches. Entonces es bien importante que seamos más atentos a escuchar a Dios. Yo sé que muchas personas, hermana Mayra, hoy escuchan la palabra, anoche la escucharon, en el día de antier la escucharon, siempre la han escuchado, pero no están captando lo que Dios les está diciendo. Y es que aquí dice, pastor, dice, pero el hombre no entiende. Ahí es donde usted dice que les habló ayer, antier. Claramente, porque Dios habla todos los días. No hay día que Dios no hable. No. Dios habla de manera permanente. El mensaje principal de Dios para tu vida es de salvación, es de vida eterna. Pero hay mucha interferencia, hay mucho impedimento, hay muchas voces, no, se me fue la palabra, como esa. Negativas, disonantes en la palabra, que están impidiendo que tú entiendas y comprendas lo que Dios te está hablando. Por eso estamos acá predicando, hermana Maya. No nos cansamos de predicar, no nos cansamos de hablar. Muchas personas nos están escuchando hoy. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Dios te está hablando. Debemos de aprender a oír, a poner atención a lo que Dios dice. De eso depende tu vida. De eso depende la salvación de tu alma. Y para muchos cristianos, hermana Mayra, aún Dios hablándonos es para confortar nuestra alma, para guiarnos, para dirigirnos, para darnos conocimiento, para darnos sabiduría. Hay muchas formas que Dios está interviniendo en la vida del hombre y del ser humano. Y todo es a través de esta palabra. Amén. Aquí dice, mire, pastor, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios al hombre. Y cuando dice al hombre, pastor, se refiere al hombre y a la mujer, porque los dos dormimos cuando vamos a la cama, y Dios a muchas personas les habla a través de sueños, pero a veces cuando Dios habla al ser humano en sueños, pastor, le da miedo 1, 2, 3 días, sí. De ahí ya pasó el sueño. Exactamente, por eso es falta de entendimiento. Amén. Falta de comprensión. Debemos de aprender a tener discernimiento. Dice la Biblia, discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque aún nosotros en la vida cristiana sabemos que hay personas que tienen malas intenciones de querernos desviar y sacar del camino correcto diseñado por Dios. Por eso Dios siempre está hablando. Amén. Para que esa palabra esté de manera permanente en la vida del ser humano. Ahora no hay excusa porque Dios habla de día y de noche, de una o dos maneras, dice ahí. Amén. O sea, Dios de manera permanente está hablando. Dios está atendiendo tu vida, pero somos nosotros de este lado de repente que no estamos poniendo atención. Somos nosotros que de repente no nos estamos enfocando ni concentrando en lo que Dios quiere hablar a tu vida. Hay gente que va al culto día tras día, pero no está entendiendo nada, hermano. Por un oído le entra y por otro le sale. Exactamente, porque no hay un espíritu de obediencia, no hay un espíritu de entendimiento, de querer comprender y entender. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y no ha entendido lo que Dios está haciendo en su vida, hizo, hace y seguirá haciendo. Entonces, falta de entendimiento. Por eso dice, Dios habla de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. ¿Verdad? Es una dificultad muy grande, hermano. Es una dificultad muy grande. ¿Por qué no entiende? Bueno,
Como había dicho primeramente, hermana Mayra, no prestan atención. Segundo, la Biblia dice que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento. O sea, le ha quitado todo aquello que pueda entender de Dios. No le impide, le estorba. Ha cegado el entendimiento de las personas. Estamos hablando aún de la gente impía primeramente, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El diablo está interesado sumamente que el Evangelio no sea entendido por las personas, que esa revelación de Dios no llegue al corazón tuyo. Y por eso estás en esa religión. Por eso crees que estar en una religión te guarda y salvaguarda y te cuida. No, estás en peligro de extinción, estás en peligro de muerte, estás en condenación porque no estás entendiendo el Evangelio. ¿Hermana Maya? Así es, pastor, porque el enemigo no quiere que nadie se salve. No quiere que nadie se salve. Y a veces la gente, pastor, o nosotros los seres humanos nos comemos la palabra, pero al momento, allá saliendo de la iglesia o donde nos dieron la palabra, se nos olvida el mensaje. Bueno, Que Dios nos trató de decir a través de la palabra, ya que la palabra, pastor, es el alimento para el alma. exactamente. Yo estaba meditando en lo que acaba de decir la hermana Mayra. Una vez saliendo de la iglesia, se les olvida. Pero eso tiene que ver con algo personal de cada quien. Cuando uno va a la iglesia va a aprender, Amén. va a escuchar. Cuando uno va a la iglesia sabe que Dios le va a hablar esa vez. Pero ¿cómo va a ser posible que Dios te hable y al salir de la iglesia se te olvide? Ya no te acuerdes. Fuiste de manera religiosa. No fuiste con un deseo intenso de escuchar la voz de Dios. Dios habló a través del pastor, de la pastora, de quien haya predicado esa vez. Y habló para ti. Habló de manera general y habló de manera personal. Pero si no entendiste, ¿por qué no buscaste que el pastor, aparte de decirle, pastor, esta parte no la entiendo? Porque no tienes interés, porque no te enfocas, porque no te concentras. Si el pastor hubiera dicho, vengan el otro viernes, que vamos a regalar 1000 empiras a cada uno, le aseguro que ahí hubieran entendido. Dígame si no es cierto, hermano. Amén. Cuando es de dinero, todo el mundo entiende. Y si no, va y pregunta, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? Pero cuando es de la palabra, se van para la casa, se les olvida, no les importa, no entienden. Si no entiende el impío, ahora el cristiano, ¿por qué no va a entender? Es porque no pone interés. Hermanos, Dios nos llama a ser interesados en Él. El mayor interés tuyo tiene que ser en la palabra. Hermano, el mayor interés tuyo tiene que ser en aprender, en conocer, en entender la palabra. Y si no sabes, pregunta del culto, apartas al pastor y le dice, pastor, no entendí esta parte. Ay, disculpe, ¿me podía explicar brevemente? O va a la casa, habla con el Espíritu Santo, esto no lo entendí. Voy a releer, pero voy a aprender. Porque el enfoque principal del cristiano es entender. Entender en el sentido de comprender lo que leíste, de lo que te enseñaron en la palabra. Y ser obediente a esa palabra. Usted que es cristiano, nosotros los cristianos. Ahora el mundano, la gente que no tiene a Cristo, pues es natural que no entienda. Es natural que no entienda. Pastor, y es que así es. Fíjese que cuando alguien llega a la iglesia, no entiende ni siquiera dónde está cada texto. Exactamente. Le cuesta un poco hojear la Biblia. ¿Por qué? Porque no está yendo. Pero ya cuando alguien está yendo bastante tiempo, lleva sus añitos, le dicen tal texto y rápido se va y le encuentra donde queda. O tal vez cuando alguien lee la palabra recién llegado a la iglesia, no entiende las lecturas, hasta que ya después el Espíritu Santo le va entrando, le va dando el conocimiento y la sabiduría para que la palabra pueda ser discernida. No entiende, dice el hombre, no entiende. Estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo, de repente no entiende, no comprende. Hay gente en algunas partes del mundo, hermana Mayra, que ni conocen la palabra, Amén. no saben que es una Biblia. Se han creado bajo un sistema religioso inventado por el hombre y no conocen a Dios de manera verdadera. Pero hay lugares donde ha llegado esta palabra y empiezan a conocer a Dios. Como acá, pastores, nosotros vivimos,
Tenemos la palabra por todas. ¿Qué excusa tendrían, hermano? Ninguna. ¿Qué excusa tendrían? Bueno, la única excusa es que el diablo entorpece, ¿verdad? Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo o la luz del Evangelio. Entonces, aquí, como dice la hermana Mayra, en Trujillo se ha predicado bastante. En todo Colón, en todo Honduras, la palabra se ha predicado. Ayer hablábamos con el pastor Evelio que estuvo aquí con nosotros, que hay más de 60 iglesias solo dentro de Trujillo. Oiga, bien. Entonces no hay excusa. ¿Por qué no entiende? Porque sigue apegado a un sistema religioso que lo está llevando a una condena total y completa. Porque la religión no salva. Entienda, comprenda, el único que salva es Cristo. Dice Colosenses 1:27 que Jesucristo es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria de la hermana Mayra, la mía, es Cristo. Un día seremos glorificados. Viviremos con Él por siempre y por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza firme que solamente puede estar en Cristo Jesús. Pero Job dice, Dios habla de una o de dos maneras. Pero Dios no te va a dejar sin palabra. Dios no te va a dejar sin advertirte. Dios no te va a dejar sin que recibas este mensaje. Hay un esfuerzo muy alto, hermana Mayra, a nivel mundial para que esta palabra se predique. Amén, pastor. Y mire que Dios no solamente le habla al hombre en sueño, sino que ahora Dios usa, por ejemplo, al vecino, a cualquier persona para que a otra persona le hable de Cristo. Pero a veces hay personas, pastor, que creen que cuando alguien les habla de Cristo es por molestarlo. Se ofenden. Y a veces es Dios usando aquel vaso, ¿para qué? Porque Él quiere que la persona que no tiene a Cristo se salve. Pero hay personas que miran cuando les dan el Evangelio como que están hablando cualquier cosa. Y lo de Dios no es cualquier cosa. Dice que es poder de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Yo quería contarle, hermana Mayra, leí un libro de Bill Hybels, no me acuerdo el apellido, un pastor allá en Estados Unidos, en Chicago. No me acuerdo de la iglesia cómo es. Pero él dice que todos los miércoles a las 10 de la noche sacaba de su casa la basura, porque al día siguiente de la madrugada pasaba el basurero. Y es que al mismo tiempo el vecino la sacaba. Y siempre lo evangelizaba, siempre lo evangelizaba. Siempre. Nunca le atendió el llamado, nunca. Pero él cada miércoles y todas las semanas y todos los meses, allí se encontraban a esa hora, cuando él sacaba su bote de basura y el vecino también sacaba su bote de basura. Pasaron 2 años, dice, cuando de repente, pum, el hombre llegó con toda su familia a la iglesia. Ese día entregaron su vida a Cristo. Ese día se convirtió. Después de 2 años de predicarle allí exactamente en ese punto. ¿Y su efecto? Y su efecto, porque palabra. de repente la gente no entiende. Pero quien revela es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. La hermana Mayra está haciendo un esfuerzo, un trabajo hoy, yo, de predicar, de estar delante de estas cámaras, de que pueda llegar este mensaje a muchas personas. Y de repente no están entendiendo, no están comprendiendo. Pero en un momento el Espíritu Santo va a tocar esas mentes y esas almas. Pastor. Aquí en esta radio, pastor, en la televisión, hay mucha gente que se esfuerza. Mire, está el hermano Pedro Antonio. Toño. Viene a las 2 de la tarde. Es una hora que no es fácil, pastor, porque tal vez él está en sus labores diarias. Sí, él deja de percibir. Amén. ¿Verdad? Para venirle a hablar a aquella persona que todavía no tiene a Cristo. Así es. Y solo Dios es el que da la fuerza. Hay muchas personas, está la hermana Carmen. Está también el programa de los hermanos de allá de la iglesia Amor Viviente. Ajá, el hermano, el pastor Oscar Meraz, más. Amén. Y también está el pastor Elías. También está el ¿verdad? pastor Elías. El pastor Elías, y así hay otros pastores. El hermano predicando. Ercilio Escobar. El hermano Ercilio Escobar predica aquí en la radio. No es fácil, hay que dejar un espacio donde dejan de percibir sus propias cosas económicas, ¿verdad? Venir hasta aquí hay que transportarse, hay que gastar combustible, hay que gastar... La hermana Kenia Ordóñez también. Ah, ya, no la conozco a ella, pero todo tiene un sacrificio y es para el Señor y vale la pena.
Yo sé que muchas almas se están convirtiendo a Cristo a través de la radio, la televisión. Vale la pena. Así Amén. que es bien importante toda la actividad de predicación que se haga con tal de que las personas puedan escuchar la palabra. Se van a encontrar con la dificultad de entenderla, pero lo demás lo hace el Espíritu Santo, hermano. Amén. Él es el que da la sabiduría, el conocimiento, Él es el que da la fuerza. Amén. La fuerza y el poder, todo lo que necesita para seguir adelante, bajo la instrucción divina del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué importante es la palabra. Miren lo que dice la Biblia acá. Le voy a enseñar, dice la Biblia. Pastor, y hay muchas personas que tienen el privilegio de que Dios le habla a la voz audible, no solamente en sueño, no solamente en visión, no solamente que otra persona le vaya a dar el mensaje, no solamente ahorita que usted nos esté escuchando a través de la televisión, a través de la radio, sino que tienen un gran privilegio. Y eso es real, pastor. Eso es real. Porque yo ya he tenido Experiencia. esa experiencia, no conmigo, sino con algunos de mis familias que Dios les ha hablado la voz audible en realidad. Entonces, Dios es real. Así es, Dios Él habla. habla. Dios habla Cuando- siempre de muchas formas. Y de aún, muchas maneras. pastor, cuando Dios habla, a veces le habla a gente que todavía ni siquiera va a la iglesia, pero llega un momento donde Dios toca a cada persona y no les queda de otra, de humillarse ante el Todopoderoso, y es ahí donde Dios trata con ellos. Si es que Dios trata de muchas formas. Amén. Puede ser que te hable o puede ser que actúe de alguna manera para poderte advertir, para poderte decir, no hagas esto o haz esto, ¿verdad? Pero Dios habla. La cuestión es entenderlo. Tiene que ver con el corazón. Amén. Qué bueno por los entendidos. Qué bueno por los entendidos. Yo tengo un testimonio, no es mío personal, pero de un hermano de la iglesia, cuando yo estaba en la iglesia en San Pedro, él era cobrador, o no sé si todavía lo es. Entonces, él llega al parque central de San Pedro Sur y deja la moto porque tiene que ir a cobrar a un negocio allá, bien adentro. Y cuando parquea la moto, viene el señor y le dijo, llévate la moto. Y él no, ya había caminado como 3 pasos y volteó a ver y dijo, no. Y camina como 10 pasos más, anda a traer la moto. Le escuchó la voz que le dijo. 2 veces. Y volteó a ver, nah, si ya va a venir. Y caminó otros 10 pasos, anda a traer la moto. Volteó a ver, dijo, no, si yo voy rápido. Llegó, fue al negocio, cuando regresó, ya la moto ya no estaba. Dios le habló Por 3, cerrado. 4 veces. Y así nos puede pasar a nosotros. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Dios habla 1 o 2 veces, pero el hombre no está entendiendo. Usted y yo de repente no estamos entendiendo. Debemos de buscar entender a Dios. Claro, entender a Dios no quiere decir que voy a cuestionarlo y voy a preguntarle, porque Dios no quiere que le entiendas en el sentido de que tú le obedezcas. Porque has entendido que es Dios. Y debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, que sea la voz de Dios. Aquí hablamos la vez pasada, hermana Mayra, el año pasado creo que hay que aprender a discernir la voz de Dios. Entonces, hay unos que no entienden y hay otros que se confunden. Sí. Y hay otros pastores que entienden, pero no obedecen. Entonces Dios los deja, como el de la moto, ¿va? Le habló 3 Exactamente. veces y como no obedeció, la moto se perdió. La moto se perdió. Entonces, bien importante el tema, hermana Mayra, bien importante, porque hay unos que entienden, pero no obedecen. Otros no entienden, pero dijo, si Él lo dijo, voy a hacerlo, y lo hacen. Pastor, y Dios es como nuestros padres terrenales, que cuando nuestros padres nos advierten algo, nos dicen algo, es porque ellos ya conocen lo que puede pasar. Y así es nuestro Dios. Si Él nos habla a través de su palabra, de que Dios habla por diferentes formas para que nos salvemos, es porque Él sabe lo que va a pasar después de no obedecer. Bueno, como Él conoce todo, hermana Mayra, Él Amén. todo lo sabe y cada vez más siempre busca advertirnos. ¿Por qué el mensaje de salvación? Porque nos está advirtiendo de la condenación eterna que hay para tu alma, para la mía. Entonces Él, a través del Evangelio, nos habla diciendo que hay salvación y vida eterna. Si no lo supieran, Para que no hayan excusas en aquel día, pastor, porque tal vez hay muchas personas que no le hablan al ser humano que después de la muerte viene otra vida. No es como el animal, que el perro se murió, hasta ahí nomás llegó el perro y la gallina. Pero nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos
que tenemos vida después de muerto. Amén. Tenemos vida después de muerte. Yo siempre digo, hermana Mayra, que nuestra vida es un paréntesis en la eternidad de Dios. Dentro de este paréntesis estamos nosotros. Y aquí es donde debemos de decidir dónde queremos pasar la eternidad, si con Dios o lejos de Dios. Estamos en una prueba. Dios nos da la oportunidad. Hay libre albedrío para decidir. No se queje después, porque ya una vez muerto, si no decidió bien, si no eligió bien, ya no hay cómo No. para atrás. Solo es una vez en la vida la oportunidad para el hombre y para la mujer, no importa la edad que tenga, solo es una vez. Solo es una vez. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire, escuche. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, mire cómo dice, atentos. Va a la iglesia, ¿está atento usted a lo que está diciendo el pastor? ¿Está atento a lo que Dios está hablando a través del pastor? Debemos de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. Alumbra en lugar oscuro. Estamos en oscuridad, tinieblas, pero la luz de Cristo está en nosotros. La palabra, porque la palabra es luz y da entendimiento. ¿Cómo va a entender entonces? A través de la palabra. Es como una antorcha encendida en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero, la luz, se establezca en el corazón de nosotros a través de esta palabra, porque la palabra es luz. Encienda la luz de Cristo a través de esta palabra. Si usted ya está en Cristo, siga alumbrando. Elévese a un nivel mayor de intensidad de luz. Entienda más, comprenda más, pero haga el esfuerzo. En un cristiano no hay excusa. Claro, una persona que no tiene a Cristo somos nosotros los que debemos de alumbrar, hermana María. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Esta. Ahora hemos hablado, hermana Mayra, en otras ocasiones de profetas que vienen y levantan expectativas en personas porque ellos tienen la habilidad, la profesión de hablar profecía no basada en lo que está en la palabra y solo levantan expectativas en las personas. Y cuando esto no se da en la vida de las personas, su fe se viene abajo. Y esta es la mayor, pastor. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Porque ahora hay profetas muy profesionales que te dicen esto y esto, y tú te vas alegre, contento y todo. Y no te digo que no te alegres y que no te contentes por algo bueno, pero todo lo tienes que colar, diríamos, o filtrar por esta palabra. Si es de Dios o no es de Dios. Si Dios habla a tu vida es porque realmente has estado también en comunión íntima con Dios y solo es una confirmación de la persona que llegó y habló a tu vida. Entonces, bien importante, más seguro, hermana, es la palabra. Pastor, y es que Dios es tan real que fíjese que aquí en la palabra hay para todos y para todos. Hay de todo. Si usted está viviendo algo, busque la presencia de Dios en su casa, ore, hable con Dios y Dios le hablará, como dice su palabra, en sueño, en visión nocturna. Pastor, yo siempre he dicho que cuando yo estoy en ayuno, a mí me gusta recostarme un ratito. Ajá, sí nos había dicho. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando Dios le puede hablar a uno. Porque tal vez Dios no me va a hablar con voz audible, pero sí Dios es real, que le habla a uno cuando uno busca su presencia a través de sueños. Y uno sabe discernir cuando dice usted, pastor, si uno está consagrado en la presencia de Dios, usted no va a tener sueños con el enemigo, o sea, cosas del mundo, sino que usted va a estar Dios revelándole a través de sueños o a través de la misma palabra. Y Dios, entonces, a medida de lo que usted está viviendo, Dios lo va a llevar a la palabra. Y a la que decía usted, pastor, que no va a ser el hombre quien le va a hablar, que lo va a leer por un momentito, sino que va a ser Dios que le va a dar el conocimiento a qué palabra Él lo tiene que llevar para que la palabra a usted lo sustente, para que la palabra le dé más fuerza, porque cuando uno busca la presencia de Dios, pastor, a través de la oración, y tal vez usted va llorando a su cuarto
Pero cuando usted se levanta, pastor, se levanta renovado, con nueva fuerza, con nueva actitud, con ganas de seguir viviendo, con ganas de seguir alabando al que le dio la fuerza en ese momento. Por eso importante es entender. Amén. Cada vez más que ore, dígale, Señor, dame entendimiento. En el tiempo actual necesitamos entender, porque el hombre no entiende. Pero si usted entiende, puede ayudar a otros a entender. Por eso es importante estudiar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, ser usted entendido. Bienaventurado aquel que es entendido, que comprende, que entiende y que pone por obra esta bendita palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Esto es para los entendidos y para que usted como entendido pueda proyectar la luz de Cristo hacia otros que están en oscuridad, hermano. ¿Verdad? Necesitamos, dice la Biblia, entendiendo primero esto, primera de Pedro 1:20, entendiendo, otra vez la palabra entendiendo, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no, es para todo el mundo. No es lo que yo quiera decir, es lo que Dios dice. El propósito de Dios es salvarte y la proyección del mensaje es evangelístico, es querer salvar tu alma. Hay gente que está enclaustrada, hermana Mayra, en la religión y la religión no salva. No. Quien salva es Cristo. Hay gente que está enclaustrada en la idolatría y eso no salva. Pero es que no han entendido. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, no les ha llevado palabra. Y dice la Biblia, ¿y cómo escucharán si no les han dicho? Dice en Romanos 10:17 o 10:14. Benditos son los pies de aquellos que llevan las palabras del Evangelio. Por eso predicar es lo mejor. Porque al final no hay muchos entendidos, pero hay que buscar que entiendan. Hay que insistir. Hay que predicar la palabra. Haga un esfuerzo en hablarle a otro, usted que me está escuchando. Y si sale muy testarudo, bueno, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Pastor, y cuando Dios quiere que alguien entienda, no necesita que le hable tanto. Con unos 3, 2, 5 minutos que le hable la palabra, suficiente. El que va a entender, entendió. Y el que no le puede hablar hasta una hora. Y si no quiere nada con Dios, no quiere entender, no va a entender. Porque cuando el pueblo de Jonás, cuando Dios mandó a predicar a Jonás, ¿qué predicaba? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Sí. Y aquel pueblo desde el rey para abajo entendió. Entendieron, ahí está el ejemplo claro, qué bien. Entonces así, hay mucha gente tal vez dirá, yo no le hablo la palabra al vecino o al familiar porque no tengo palabra. No, es porque no quiere, porque palabra sí tiene. Sí, porque mire, es bien importante, hermana Mayra, poder entender cuántas personas se mueren y no entendió. Porque tal vez nadie le habló, pastor. Tal vez porque nadie le habló. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Nada. Porque ya no hay personas, pastor, que están en el Evangelio, pero son mezquinas, son perezosas para hablar la palabra. O les da pena. Sí, como que Les Dios da no los vergüenza. ha hecho libres. Sí, no hay libertad. Amén. No hay libertad porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, yo cuento siempre de que un hombre en una iglesia saltaba, brincaba en cada culto, aleluya, gloria a Dios, y el pastor predicando, aleluya, gloria a Dios. Y unas 2 señoras ancianas de las más viejas de la iglesia hablaron con el pastor, ese hombre ya me tiene hasta acá, mucho grita, no nos deje escuchar, que no sé qué. Pero el hombre estaba efusivo, él amaba a Dios. Y estas señoras estaban ahí muy enojadas con este señor. Estaban aburridas. Y hablaron con el pastor. Y el pastor lo fue a visitar para hablar con él. Y entonces le dice el pastor, mire hermano, y desde que llegó aquel hombre, pastor, viene a visitarme, lo agarró así, lo levantó. Y entonces le dice que venía a hablar con usted porque las hermanas tales y tales están molestas porque usted mucho grita, que no sé qué.
Pero pastor, ¿cómo no voy a gritar y alabar a mi Señor, que estoy alegre? ¿De dónde me sacó el Señor? Era un gran borracho, arruinado, había destruido su hogar y lo había recuperado porque se vino a Cristo. Y ahora él estaba alegre con el Señor. Él mostraba y volvió a agarrar al pastor y lo volvió a levantar. ¿Cómo no voy a alabar a mi Señor después de todo lo que ha hecho? Había entendido lo que Dios había hecho. Hay gente que está en la iglesia y no entiende lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo en su vida, hermano. Dios es un Dios bello, hermoso, precioso. No hay nadie como nuestro Dios. Debemos de adorarle y alabarle. Deberíamos de estar postrados delante de Él. Pastor, y la Biblia nos habla cuando, en aquel hombre, ¿verdad, pastor? Cuando Pedro y Juan, iban a entrar al templo La Hermosa. Ah, sí, el cojo. El cojo estaba que no caminaba, pero cuando ya Pedro y Juan le entraron del poder que Dios le había dado, el hombre dice que brincaba y saltaba. Sí, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y ¡fum! Sí. Aquel hombre caminó. Entonces él brincaba y saltaba de la alegría. Así es, de ver porque eso. Estaba agradecido. Porque había entendido que quien hizo el milagro en su vida es Dios. Amén. Hay un milagro en tu vida, el de la salvación y la vida eterna. Porque podemos ver milagros espectaculares, pero el mayor milagro es la salvación y la vida eterna. Ahora puedes esperar después de eso grandes milagros de parte de Dios. Pero tienes que entender que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que como dijo la hermana Mayra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y seguro, las demás cosas vendrán a tu vida por añadidura. Grandes cosas vienen para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, y es que el Dios que alabamos nosotros es un Dios vivo. Un Dios vivo. Entonces, cuando nosotros estamos en la congregación hay gente de todo tipo. Hay personas que ya han sido libres, hay personas que todavía no han sido libres, pero el que es libre, que alabe a Cristo con toda libertad, como Amén. a Dios, como Libertad. Él siente. Amén. Libertad de alabar, de adorar, de levantar las manos, de gritar con júbilo. Si quiere llorar, que llore. Si quiere gritar, que grite. Si Aleluya. quiere brincar, que brinque. Si quiere acostarse en el piso, que se acueste. Porque ahí está el Espíritu Santo libertando a todos los que están presos. Así Porque es. hay gente, personas que, pastor, que no están presos en una cárcel, sino que tal vez están presos del pecado. Les llega depresión, les llega enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado enferma. El pecado enferma. Lo del mundo más bien da tristeza, pero lo de Dios da gozo, como usted decía, Amén. da alegría. Bueno, realmente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Libertad para alabarle, libertad para adorarle, libertad para gritar, para gozarse en el Para Señor. cantar. Pero esto, hermana Mayra, es para los entendidos. Amén. Aquellos que han entendido, aquellos que han comprendido que Dios los ha libertado, que Dios los ha salvado. Y aún así Dios sigue hablando a tu vida y a la mía. Pero más que todo, Dios nos llama a que nosotros hablemos a otros que no entienden, que no comprenden, que están bajo el yugo de Satanás, que están encarcelados. Por eso en Lucas 4:18 dice el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu que estuvo sobre Cristo o está en Cristo es el que está en nosotros. El Espíritu Santo, el poder de Dios, para poder predicar a otros, para poder alcanzar a otros, porque hay muchos que no entienden y necesitan ser salvos, Amén. porque van por un camino de muerte y hay que rescatarlos. Hay que rescatarlos. Por eso estamos hoy aquí con la hermana Mayra predicando, porque hay muchos que rescatar, porque hay muchos que no entienden, que van como ovejas al matadero. Y el diablo las está encaminando a la muerte eterna. Todos los días hay muertes en el país extremadamente. Muchos casos de asesinatos, de crímenes, de femicidios. Gente que se va sin Cristo. Y los asesinos que están sin Cristo. ¿Cuánta maldad está ocurriendo en el país? Porque el diablo tiene controlado la vida de las personas que no tienen a Cristo y las induce a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, porque no entienden. Amén. Porque ya se les habló, hay personas que han muerto, pastor, y se han ido sin Cristo,
pero ya escucharon el Evangelio. Lo que pasa es que no le dimos importancia, no le dieron importancia y se hicieron de oídos sordos y entonces se fueron sin Cristo. Sí, hicieron oídos sordos. No quisieron. Es que yo soy de tal religión, dice. Están al borde de la muerte ya y todavía dicen, es que yo soy de tal religión. O tal vez dicen, pastor, hasta que deje esto, ir a la iglesia. Ajá. Y no es así, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos dejar lo que a Dios no le agrada, sino con la ayuda de Dios. Sí, dice, cuando yo sienta, voy a ir a la iglesia. Falta de entendimiento, porque esto no es de sentir, porque si llega el tiempo y te mueres y nunca sentiste, te fuiste para el infierno. Te fuiste para el infierno y no hay vuelta atrás, no hay forma. Pastor, yo he invitado a varias personas y de los que he invitado, hay unos ya murieron. Por ejemplo, un vecino aquí cerca, yo lo invitaba y me dijo, yo no puedo ir porque no puedo estar en un solo lugar parado, me dijo. Le digo, vaya, porque ahí el Espíritu Santo, por medio de una cadena de coro, le puede quitar eso. Sí. Y ya murió. Otro me dijo, yo no voy a la iglesia porque yo no puedo vivir sin las mujeres, me dijo. Ah, ya. También ya murió. Murió y las mujeres no lo salvaron. No. ¿Verdad? Entonces son excusas que el hombre pone para no dejar entrar la palabra. Realmente que son sin entendimiento. Dios habla de una o de dos maneras, pero como dice, el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no quiere entender. ¿Por qué no entiende? Porque el diablo tiene cegada su mente. ¿Por qué no entiende? Porque realmente no quiere salvar su alma. Quiere vivir plácidamente, quiere vivir en los placeres y no le importa Dios. Pero ¿qué va a pasar en el día que muera? Va a ir al infierno. Va a ir al infierno. Dios te quiere rescatar del infierno. Dios no quiere que tú mueras irremisiblemente. Dios quiere que mueras redimido, salvo, y que puedas participar con Él de la gloria eterna. Hermanos, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina a través del Espíritu Santo a los que creemos en Cristo, porque hay salvación y porque hay vida eterna. Y en esta palabra está el mensaje de salvación para tu vida que estamos transmitiendo hoy, ¿verdad, hermano? Así es, pastor, y tal vez Dios le ha hablado a diferentes personas. Ese es el propósito de hoy, pastor, de que las personas que nos están escuchando y que ya tal vez Dios les ha hablado de diferentes formas, que ya no se siga haciendo oído sordo, que ya no se esté haciendo, mejor dicho, el loco, pastor, o la loca, de decir, yo sé que me está hablando, pero me hago el que no entiendo. Ya déjese de excusa, sino que busquemos a Dios, porque dice la palabra, pastor, que nosotros somos como la flor del campo. Así es. Que Mire, somos efímeros. Mira hoy, pastor, ayer qué sol estaba haciendo, y hoy cómo amaneció el día. Bueno, ¿quién controla eso? Dios. Amén. ¿Y quién controla nuestra vida? ¿Y qué podemos controlar nosotros? Nada. Somos como la flor del campo. Amén. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy podemos decidir. Nosotros ya decidimos por Cristo. Queremos que usted, querido amigo, decida por Cristo. Queremos que usted pueda entender. Y si no está entendiendo, entienda. Es el enemigo que lo tiene atrapado. Es el enemigo que lo tiene embotado en su mente, que le impide conocer a Dios de la manera correcta. Le predicamos con el propósito de que usted sea salvo, porque nosotros ya somos salvos. La hermana Mayra es salva. Su familia es salva. Yo soy salvo. Mi familia es salva. Yo queremos que usted sea salvo. Queremos que entienda. No estamos aquí de puro gusto, queremos que entienda. Hace poco anduve en una campaña evangelística en Chamelecón, hermano. Hace 15 días. 2 días de campaña. Con unos misioneros que vinieron de Estados Unidos. Me invitaron y fui. Y estaba la Asociación de Pastores de Chamelecón. Pero cuando llamaban, llegó una familia entera. Y todos se convirtieron a Cristo. Yo ponía, le decía, los que van para sanidad a este lado y los que se van a convertir por primera vez. Entonces viene un pastor que conoce a la familia y le pregunta, ¿vienen para que oren por sanidad? No, pastor, venimos a convertirnos a Cristo, toda la familia. Y eran vecinos de la iglesia de él que tenían años y años y siempre los invitaban y nunca llegaron, pero esa vez se les llegó el día. Entendieron y comprendieron
que solo en Cristo hay salvación. Y es que a todos se nos llega un día, pastor. A todos. Un día de la Pero al que no le oportunidad. llegó, hermana Mayra, porque nunca entendí. Por eso le digo, a todos se nos llega un día de convertimiento. Ajá. La oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida en vida. Pero algo otros no tenemos esa oportunidad, sino que el día que se llega es el día de nuestra partida. Entonces, usted que un día estuvo sirviendo a Cristo y hoy se ha apartado, pero que Dios ha usado a diferentes personas hablándole la palabra para que regrese, es que Dios lo ama, Dios quiere salvarla, Dios quiere salvarlo para que no nos perdamos. Por lo menos en Honduras no se puede decir que alguien no haya escuchado el Evangelio. No. Y se sigue remarcando y remarcando y remarcando y predicando porque Dios quiere salvarte. Como había dicho al primer momento la hermana Mayra, no va a haber excusa para nada. Pastor, y yo me pongo a pensar que ahora ahí está la iglesia. ¿Por qué pone los parlantes la iglesia? Porque Para quiere que- que todo el mundo escuche. Para que el vecino escuche. Cuando la palabra es predicada, cuando Dios está haciendo milagros, para aquel que está apartado de Cristo venga y escuche el Evangelio a través de los parlantes, a través de los micrófonos, donde Dios está hablando al ser humano. Espero que si nos estás escuchando puedas entender. Amén. El enemigo es astuto y te pone dudas, temor, miedo, te pone también dureza de corazón. Él trabaja de manera permanente en el corazón de las personas para que no entiendan. Lo lleven en una dirección equivocada, con pensamientos equivocados, con religiosidad, con idolatría, con costumbres, con patrones culturales que sustituyen la palabra en el corazón de las personas. Amén. Es mentira del diablo. La verdadera cultura es el reino de Dios. Es lo que Dios dice, no lo que tú quieras ni lo que tú digas. Aprende, entiende, comprende. Dios te ama, Dios te quiere salvar hoy, no mañana, hoy. Ven hoy a los pies de Cristo, sé salvo hoy. Porque Dios habla de una o de dos maneras, pero no estás entendiendo. Y después, como dijo la hermana Mayra, no va a haber excusa. No, usted ahorita, pastor, mentó hasta el infierno Sí. de que eso es real. Es real. Así que no podemos andar con medias tintas sabiendo que está de por medio tu alma. Es necesario que seas salvo. La religión no te va a salvar. Cuando alguien se muere le hacen novenario, 90 días, no sé qué, eso no salva. No. Si se fue sin Cristo ya no se puede. Hoy es el momento que tú puedes ser salvo. Ven hoy a los pies de Cristo. Tú que te has apartado del Evangelio, ven de regreso a tu redil, a tu pastor que es Cristo. Regresa. Estás en peligro de muerte eterna. Sé salvo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy, hermana Maya, Amén, ha pastor. sido un programa muy bonito, muy precioso. Nos escuchan por la radio, los taxistas. Amén. Nos escucha Joel Figueroa, Mando, Giovanni, nos escucha don Ezequiel y así muchos taxistas que se me ve el nombre de nuestro hermano Javier. Dios les bendiga grande y poderosamente. A todos los que nos escuchan en su casa a través de la radio, a los que nos ven a través del Facebook, a los que nos ven a través del canal. Todos los viernes, pues hemos estado a veces que no hemos tenido porque he salido de viaje, pero regularmente los viernes estamos con la hermana Mayra. Así que le invitamos a estar siempre con nosotros. Hermana Mayra. Que Dios habla de diferentes formas, como decía usted, pastor, en diferentes partes. Y así que nos vamos a despedir, pastor, y será hasta el próximo viernes. Amén. Nos vamos a despedir. Nuestra hermana Mayra va a orar para Amén. que puedas entender, querido amigo. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por cada persona que nos escuchó esta mañana, Señor. Y aquel, Señor, que tal vez ya usted le ha hablado en sueño, por medio del vecino, por medio de la Biblia, por medio de los parlantes de la iglesia que suenan en la noche, Padre, y en el día. Dado la oportunidad más, Señor. Aquel que le ha dado 1, 2, 3 oportunidades. Dale otra oportunidad, Padre, para que también pueda ser salvo. Y hablando del corazón, su mente, Padre, para que podamos entender que solo en ti hay salvación, Señor. Bendiga a tu pueblo, aquel que escuchó el mensaje esta mañana, Señor. Y da el deseo de servirte cada día, Señor. Aumenta nuestra fuerza, nuestra fe, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Señor, oramos y ponemos delante del trono tuyo la vida de nuestra hermana Mayra, su esposo, nuestro hermano Elvis. Oramos por su hija, Señor. Oramos también para que seas tú trayendo bendición sobre esta familia, sobre este hogar. Guárdalos, cuídalos, protégelos, bendíceles y ayúdales en todo. De igual manera, oramos por el pastor Jairo Escoto, su esposa, sus hijos, por su ministerio, por su negocio, por sus empleados. Bendícelos grande y poderosamente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que la paz de Cristo gobierne la vida de todos los que nos están viendo en esta hora y escuchando. Que sea tu palabra extendiéndose por todos los países del mundo. Que sea tu palabra hallando cabida en el corazón de las personas y que puedan entender. Que aquellos que no entiendan hoy puedan entender. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, nos despedimos. Estaremos el próximo viernes con nuestra hermana Mayra. El lunes estaremos con nuestro programa Palabra, Fe, Poder y Milagros. Se despide nuestra hermana Mayra. Amén. Y será hasta el próximo viernes. Y Dios les bendiga a todos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza.